Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Y hoy vengo a recomendaros unos cuantos libros sobre madres en el terror. Sí que quiero como aclarar así al principio, porque creo que es como la idea que se tiene de las madres en el terror. No van a salir libros tipo el protagonista es un psicópata porque su madre lo maltrataba de pequeño, o la culpa de que este señor sea malo es culpa de su madre, que es como se utilizaba antes a las madres en el terror, ¿no? Tipo Psicosis, por ejemplo, que a mí me encanta y hay grandes obras de este estilo, pero sí que es verdad que el arquetipo de la madre en el terror siempre ha sido como mala normalmente, que está muy bien. A mí, por ejemplo, me gusta cuando hay madres malas en el terror y demás, pero bueno, que hay pues muchas formas de maternidad, ¿no? Y, y bueno, quería hacer un vídeo sobre esto porque también lo tenía como apuntado y a raíz de hacer el vídeo de terror con niñas, que fue el último que subí, había libros en los que pues, salen niñas, ¿no? Pero no me encajaban tanto en esa categoría porque al final es más importante el tema de la maternidad y bueno, por eso voy a hacer este vídeo. La mayoría de los libros, bueno, la mayoría, varios son libros que suelo recomendar mucho, pero bueno, a lo mejor no los asociáis tanto por el tema de la maternidad y tal, y por eso quería como recopilarlos en esta temática. Y también porque hay gente a la que le gusta mucho leer sobre, pues eso, sobre maternidades, sobre familia y demás, pero a lo mejor no leen tanto terror, ¿no? Y al saber pues que esto está presente, a lo mejor les llama más la atención. Y bueno, voy a ir yendo porque sabéis que me enrollo un montón. El primero que os voy a recomendar fue el que hizo que se me ocurriese esta idea cuando lo leí hace un par de meses. Y bueno, no creo que le sorprenda a nadie porque es un libro que lo está petando muchísimo, que es El cielo de la selva de Laine Vilar Madruga, editado por Lava. Que bueno, ya sabe todo el mundo de qué va este libro, no me voy a detener mucho, pero es un libro que básicamente va de la maternidad, empieza con una frase de Medea de Eurípides, tiene como varios guiños y varias referencias a mujeres de la mitología, ¿no? Por ejemplo. O sea, no son cosas obvias y a lo mejor no te das cuenta, pero está ahí. Algunas son más obvias que otras, por ejemplo, porque la niña protagonista se llama Ifigenia, pero bueno, hay otras cosas que son más sutiles, ¿no? Y bueno, esto básicamente va de una familia que vive en una hacienda en esta selva y pues las mujeres están como obligadas a darle pues a sus criaturas a la selva, ¿no? Para que la selva se alimente de estas niñas. Entonces tenemos varias madres y varias formas distintas de maternar. Por ejemplo, está la que sería la abuela, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, debería haberme apuntado, pero bueno, los capítulos están narrados por diferentes personajes, o sea que yo creo que lo voy a encontrar. Pero bueno, está la abuela, vale, pues la llaman la vieja, al parecer no tiene nombre. Bueno, eso está la abuela. Esta abuela tiene dos hijas, que son la santa y la perra. eh, y la santa es la madre de Ifigenia y de muchas otras niñas que están en la selva. Y luego, por otro lado, la perra también es madre, pero de una forma bastante distinta, que no quiero desvelar porque para mí la verdad es que es de lo mejor del libro. Y me parece genial e increíble cómo este libro muestra eso, diferentes formas de maternar y de no querer hacerlo. Eh, bueno, es que va de la maternidad en sí misma, ¿no? Porque va de mujeres que tienen que tener niñas para dárselas a la selva y no poder ser sus madres, ¿no? Realmente. Y es un libro increíble. eh, con bastante simbolismo, o sea, es un libro que se pilla perfectamente, pero sí que tiene muchos detalles por ahí que son increíbles y yo de momento solo he leído una vez, pero tengo muchas ganas de releerlo porque sé que es un libro que debe ganar mucho con relecturas y ya no solo con una más, sino con varias y, y eso me parece increíble cómo muestra la maternidad y cómo ha hecho diferentes tipos de madres, ¿no? Y el libro, aparte de con la frase de Medea, la dedicatoria que tiene ya me parece muy esclarecedora de lo que te vas a encontrar dentro, ¿no? Que es para mis bisabuelas que parieron demasiado y para mis tías que decidieron no parir. Y bueno, me parece un libro increíble, creo que es un libro que también le puede gustar mucho a gente a la que no le gusta el terror, o sea, sí que es un libro muy duro y que te deja muy mal cuerpo, pero más de una forma de un terror real. O sea, a la gente yo creo que no le gusta leer terror o le da más miedo
por el tema a lo mejor de los fantasmas o porque se creen que son sustos cutres como en las pelis, y para nada, o sea, aquí es un terror mucho más de eso, pues de pensar la situación de las mujeres y de pensar sobre según qué temas que son completamente reales, ¿no? Y bueno, al final me he detenido un montón porque me encanta el libro y bueno, lo siento, soy una pesada, ya me conocéis. El siguiente que os quiero recomendar es una antología que es Madres Oscuras de Horror Vacui, en la que hay 5 autoras clásicas y 5 autoras españolas contemporáneas, ¿vale? De las clásicas están George Sand, que George Sand ahora mismo no me acuerdo cuál era su nombre real, porque es un seudónimo, creo que era Amandine Dupin o algo así, lo dejaré igualmente por aquí por la pantalla. Luego otro de Emilia Pardo Bazán, otro de Mary Wilkins Freeman, Willa Cather y Ellen Glasgow, que yo la única que no conocía era a Ellen Glasgow, pero bueno, por ejemplo, no había leído a Willa Cather nunca, de Emilia Pardo Bazán tampoco había leído ningún cuento, así que muy guay. Y luego de autoras actuales españolas están Nieves Mories, Eva Cid, Laila Martínez, Dara Cuervo y Saray Herrera. A mí los que más me gustaron fueron de autoras clásicas el de Mary Wilkins Freeman, que de hecho me recordó mucho a un clásico que a mí me encanta, que no puedo decir porque sería un spoilerazo tremendo, pero bueno, se va viendo venir lo que va a pasar en el relato y me parece muy bueno. De hecho, en ese caso, la que sería la madre en realidad es una abuela, no es la madre, pero bueno, al final es quien está ejerciendo de figura materna de esa niña, ¿no? Y luego el de Laila Martínez es increíble, que en ese caso tampoco va exactamente de una madre, o sea, los que más me gustaron son algunos en los que las madres son un poco distintas, porque en el caso del de Laila Martínez va de una mujer que trabaja cuidando a un niño en una casa de una familia rica. Y sí que es cierto que está la madre del niño, pero al final la que está haciendo como de madre es la trabajadora que trabaja en esa casa, ¿no? Y me parece un relato brutal. O sea, si os gustó Carcoma y parte de lo que más os gustó de Carcoma es el tema de la clase, de la rabia de clase, la perspectiva de género y todas estas cosas, es que es un relato que os va a gustar, seguro, no tengo dudas. De hecho, yo creo que a mí me gusta incluso más que Carcoma, o sea, me gustó muchísimo este relato. Y bueno, aquí pues normalmente encontramos eso, pues madres oscuras, ¿no? Madres malas o que no encajarían en lo más típico que pensamos de una madre o de la maternidad, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor no todas las madres son tan importantes en los relatos. Hubo uno, por ejemplo, que no me acuerdo cuál fue, que vale, sí había una madre, pero simplemente estaba ahí, tampoco quizá importaba demasiado, ¿no? Pero bueno, sí que creo que tiene figuras maternas muy interesantes el libro y a mí me gustó mucho el prólogo, y luego no es muy largo, o sea, no llega a 200 páginas. Y no sé, me parece una edición muy guay también lo de que traiga 5 autoras clásicas y 5 autoras actuales. No sé, a mí es una edición que me gustó mucho y lo recomiendo bastante. Cuando salió lo vi un montón y luego, no sé, como que ya no se lo he visto leer a nadie más y no sé, a mí la verdad me gustó bastante. Y ahora os voy a recomendar otro clásico, un apunte que quería hacer al principio y se me ha olvidado. En general he cogido libros escritos por autoras, porque a ver, pues normalmente suelen explicar mejor pues lo que es la maternidad, suelen construir mejores personajes femeninos y porque los que se me ocurrían mayoritariamente escritos por hombres, pues eso, perpetuaban ciertos estereotipos como lo que decía, ¿no? De que el único motivo de que la madre sea importante en una obra es que le hiciese algo a sus hijos, por lo que hiciese que se convirtiesen en psicópatas, yo qué sé, cosas que en 2024 ya pasó, ¿sabes? Y bueno, sí que he cogido 2 libros escritos por hombres que me parece que están muy bien y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que hace que se escribieron. Yo creo que ya todo el mundo sabrá del que estoy hablando y es La semilla del diablo de Ira Levin. Que bueno, yo es que cuando leí este libro y me enteré que Ira Levin era un hombre, flipé, o sea, flipé. Y eso que yo no he leído otros libros suyos porque se ve que en Las poseídas de Stepford el tema feminista es como mucho más obvio y más evidente y más tal. Y yo con este libro flipé. Aquí también no va de una madre como pensaríamos de normal, ¿no? Porque aquí el bebé pues no ha nacido todavía. Eh, la edición en castellano, el título ya es un spoiler tremendo porque es La semilla del diablo, ya sabes que lo que tiene dentro es la semilla del diablo. Pero bueno, no sé, sí que creo que le quita un poco de encanto a no saberlo, pero bueno, igualmente lo importante no es eso, ¿no? Y en este libro es que se tocan tantos temas, o sea, yo con lo que más flipé es con el tema del consentimiento dentro del matrimonio, que eso es algo que hoy en día la gente no entiende, ¿no? Que tu pareja
pueda abusar de ti. Y esto, este señor, ¿cuándo escribió este libro? En los 60, los 70, o sea, no sé cuándo se escribió, pero me parece brutal, pero brutal. Del 67 es el libro, increíble. Y bueno, pues va de un matrimonio en el que él creo que es actor, si no recuerdo mal, y ella diría que es ama de casa, y se mudan a un edificio nuevo en el que, creo que es en la puerta de enfrente o en el mismo rellano y tal, viven un matrimonio mayor, bastante siniestro, la verdad, y que se empiezan a llevar muy bien con ellos, sobre todo con el marido, y la protagonista, que es Rosemary, no está muy contenta con las cosas, hay cosas muy raras que a ella no le encajan, y pues en el momento en el que se queda embarazada todo empieza a ser más raro, ¿no? Y va bastante del miedo a la maternidad, o sea, el miedo a que le pase algo al bebé que llevas dentro, eh, la luz de gas que te hacen también, la violencia que se ejerce, la violencia obstétrica, se dice, ¿no? Y bueno, toda la violencia que se ejerce hacia las mujeres que están embarazadas, cómo se las trata de locas, cómo no se creen lo que sienten, ¿no? Que si ella siente dolor o está preocupada o cree que le pasa algo al bebé, que nadie le haga caso, cuando nadie mejor que tú va a saber que estás sintiendo cosas diferentes. Y me parece un libro, bueno, impresionante, la verdad. Toca más temas que, bueno, por si habéis llegado hasta el día de hoy sin saber mucho del libro, yo tampoco quiero desvelar más, pero de verdad me parece mmm, una denuncia sobre la violencia hacia las mujeres y sobre todo sobre la violencia hacia las mujeres embarazadas que es espectacular, de verdad os lo digo. O sea, si aún no habéis leído La semilla del diablo, leedlo porque es que realmente es muy bueno. O sea, yo lo leí hace unos años con unas amigas y, y no tenía muy claro si me iba a gustar o no, porque a mí de pequeña me encantaba la película. O sea, yo la película la he visto muchísimo. Hace más de 10 años que no la veo, pero da igual, me la sé de memoria, porque de pequeña la veía mucho, porque era de las pocas pelis de terror que podía ver sola porque no da miedo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es un miedo diferente, ¿no? Es más un miedo psicológico que sobre todo yo creo que si alguien que está embarazada ve o lee el libro lo puede llegar a pasar muy mal. Pero claro, pues yo de pequeña, yo lo único que veía es que en esa peli no había sustos, ¿no? Entonces yo la he visto muchísimo y es una adaptación increíble, la verdad. O sea, yo estaba leyendo el libro y estaba viendo escenas tal cual en mi cabeza de la película, pero aunque hayáis visto la peli, yo recomiendo el libro igual porque es muy bueno, Ira Levin escribe muy bien y aunque solo sea por ver eso, cómo pintaba la violencia hacia la mujer en los años 60, es que me parece súper necesario el libro, la verdad. Y el otro que he elegido, escrito por un hombre, es Dolores Claiborne de Stephen King, que este libro creo que es de los 90. Lo he ido a mirar aquí, pero aquí solo pone el año en el que se editó este libro, o sea, esta edición concreta de bolsillo en castellano que es del 2017, pero bueno, yo diría que tiene que ser de los 90. Y a mí este libro es de los que más me gustan de Stephen King, además es de los más cortitos también, o sea que para empezar a leer a Stephen King me parece muy buena opción. Y en este caso, bueno, empieza que Dolores Claiborne es una mujer, pues una mujer adulta, no sé qué edad tendrá exactamente, pero 50 y pico supongo, y empieza en un interrogatorio, o sea, todo el libro es un interrogatorio, es un monólogo de ella contándole pues, sus movidas a la policía que la está interrogando, y lo que dice la policía no lo vemos nunca. O sea, son 300 páginas de corrido, de monólogo de Dolores Claiborne todo el rato. Lo que en ese monólogo pues te va contando cosas del pasado y te va contando toda su vida, ¿no? Entonces no se hace pesado. Pero bueno, no tiene capítulos, o sea, es eso, es un monólogo de corrido. Y, y bueno, empieza que la casa donde ella trabajaba cuidando a una mujer mayor de dinero, esta mujer ha muerto. No me acuerdo cómo muere exactamente, pero como que da pie a que piensen que ha podido ser ella, ¿no? En parte porque hace años, no sé si 10 años o 20, hace mucho tiempo, su marido ya murió o desapareció. No me acuerdo bien de los detalles así más pequeños, lo siento porque lo leí hace años. Y al final lo importante no es eso, ¿no? Entonces, a raíz de que a su marido ya le pasase algo hace años y que la cosa fue un poco extraña también, pues dudan de que haya podido ser ella, ¿no? Quien ha matado a la mujer para la que trabajaba. Entonces, pues te va contando eso, toda su vida y Dolores es madre de un niño y una niña, si no recuerdo mal. Entonces, básicamente el tema del que trata este libro es sobre una relación de maltrato
porque el marido de Dolores la maltrataba durante muchísimos años y cómo salir adelante por tus hijos, básicamente, ¿no? Cómo aguantar ciertas cosas porque tienes una familia, porque tienes unos hijos, por mucho que tú sepas que lo que está pasando está mal y que no deberías estar aguantando eso. Y, y también porque, bueno, el marido de Dolores, si no recuerdo mal, era alcohólico y creo que también era adicto al juego, o bueno, que se fundía el sueldo, básicamente, ¿no? Y Dolores tiene trabajos muy precarios, o sea, es una mujer pues, que trabaja, o sea, en el caso de cuando trabaja para la mujer, trabaja limpiando su casa, o sea, es una mujer que trabaja limpiando las casas de otras personas, ¿no? Y se mata a trabajar muchísimo para que a sus hijos no les falte de nada, porque lo que gana su marido trabajando se lo funde en otras cosas, ¿no? Entonces me parece que es un libro que básicamente habla de la maternidad, aunque hable también del maltrato, creo que es más importante el hecho de la maternidad, ¿no? Que es el motivo por el que Dolores está aguantando lo que está aguantando. Y me parece un libro que está muy bien hecho. Sí que es verdad que lo leí hace años, pero me parece que está muy bien. Y sí que hubo un pequeño detalle pequeñísimo que me rechinó un poco, pero fue en plan una frase. Y quizá también es por la traducción, no sé cómo estará dicho en el original. Y bueno, igualmente es algo que hoy en día también se dice, y este libro tendrá 30 años, ¿sabes? O sea, tampoco me voy a poner aquí quisquillosa, pero sí que fue algo que me sacó un poquito. Pero bueno, eso, un detalle solo, y me parece un libro increíble. Dolores es un personaje brutal, para mí es de mis personajes favoritos de Stephen King. De hecho, probablemente sea mi personaje femenino favorito de King. Y es increíble. Tengo muchas ganas de ver la peli porque Dolores Claiborne es Kathy Bates, pero al mismo tiempo es como que no quiero empañar el recuerdo que tengo del libro, ¿no? Por si la peli no me gusta, y también porque yo con el libro lo pasé muy mal, porque, o sea, no quiero hacer spoiler, pero sí que hay como más violencia hacia las mujeres, ¿no? Aparte del maltrato y la violencia de género, pero creo que es spoiler, entonces no lo quiero decir, pero si alguien se preocupa mucho por los trigger warnings y demás y me lo quiere preguntar, que me lo pregunte y yo se lo digo por privado. Pero es eso, creo que forma parte de uno de los misterios de la trama y no lo quiero decir. Pero bueno, es un libro con el que se pasa muy mal y Dolores no se os va a olvidar nunca. O sea, para mí es un personaje increíble. Y la mujer para la que trabaja, la verdad que también, no sé, tengo muchas ganas de releerlo, la verdad. Y ya los que quedan ya son literatura más contemporánea. Por un lado, Experimental Film de Gemma Files, editado por la Biblioteca de Carfax, que lo recomiendo siempre porque soy una pesada con Gemma Files, pero bueno, recomiendo más sus relatos que este libro, así que no me matéis. Y en este libro, bueno, va de una mujer que es ex crítica de cine canadiense o ex profesora de cine canadiense, ahora mismo es que me lío porque Gemma Files también ha trabajado de cosas así, entonces es como me lío un poco, ¿no? Y de hecho esta protagonista está muy inspirada en ella misma. Y bueno, pues va de esta mujer que descubre una película experimental que podría ser de la primera directora de cine canadiense y se pone pues a investigar a esa mujer y va a su casa y todo el rollo, ¿no? Pero en su vida privada ella tiene un hijo autista y a raíz de tener un hijo autista también descubre que quizá ella lo pueda ser, que eso es lo que está bastante basado en la vida de Gemma Files. Y el hijo de la protagonista, de Luis, es un niño autista que necesita muchas adaptaciones, que por ejemplo casi no habla. Entonces, bueno, es algo que para la protagonista supone pues darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y es algo que está muy presente en el libro. O sea, aunque vaya del tema del cine experimental y de cómo ella investiga a la otra mujer y todo, también es muy importante el hecho de tener un hijo autista y de cómo esto le afecta a ella, ¿no? Y el hecho de, pues, de que ella también pueda serlo y demás. Y no haberlo sabido nunca. Y además, la mujer esta antigua, que podría ser la primera directora de cine experimental canadiense, también tenía un hijo, entonces también se trata este tema, ¿no? Y está muy bien porque la protagonista, Lois, antes creo que he dicho Luis, es, es un personaje muy redondo. O sea, hay cosas que te pueden parecer bien, cosas que no. Está muy sobrepasada por todo y por el tema de, pues, de la maternidad y de todo, ¿no? Y
Y yo creo que es un libro que trata bastante sobre el ser o no ser buena madre, ¿no? Y cosas así, y me parece que está muy, muy bien hecho y que es un libro absolutamente realista, a pesar de ser terror sobrenatural, porque el personaje de Lois, luego su marido, que no me acuerdo cómo se llama, pero también me gustó muchísimo, y su hijo, o sea, toda la parte más real de la historia, es que es algo que es que crees que son personas reales. O sea, es increíble el desarrollo brutalísimo de Lois. Es que eso, es que es una persona real. O sea, es que parece que la conozcas y que sea alguien que conoces desde hace años, con quien has mantenido muchas conversaciones. Es increíble. El resto de personajes también, pero claro, al final la protagonista es ella, ¿no? Y creo que estaba narrado en primera persona. Entonces al final, pues la conoces mucho más allá de lo que conoces al resto. Es así. Voy a mirar si estaba en primera persona. Sí, sí que está en primera persona. Pues eso, al final estás muy, muy metida en la cabeza de Lois y es increíble, lo recomiendo muchísimo. El siguiente cambia completamente, que es Lingun de Ai Jiang, editado por Dilatando Mentes, que este libro creo que ha salido este año, si no me equivoco, bueno, aquí en España. Creo que se publicó originalmente el año pasado, que es de una autora chino-canadiense, que de hecho Gemma Files también es canadiense, no lo había pensado. Y bueno, en este caso va de un barrio donde hay casas encantadas. O sea, es un barrio entero de casas encantadas, donde es muy difícil conseguir una casa allí y la gente pues compra casas allí para poder volver a ver a sus familiares fallecidos, ¿no? Bueno, familiares o seres queridos en general, a quienes quieren volver a ver, porque pues en estas casas puedes volver a ver a tus muertos, básicamente. Y aunque la protagonista es una chica adolescente, el motivo por el cual se mudan a este sitio y la persona que no está asumiendo y no está sabiendo llevar bien el tema del duelo y no está asumiendo la muerte es la madre de la protagonista, porque quien ha muerto es el hermano pequeño. No me acuerdo qué edad tiene, quizá 5 o 6 años, o sea, es un niño pequeño, pequeño. Y bueno, pues eso, la madre no lo está llevando nada bien y se mudan a esta casa porque la madre necesita volver a tener a su niño con ella. Y no quiero decir más porque es un libro súper corto, ¿vale? Yo no creo que de miedo, o sea, sí que he visto a gente que le ha dado mucho mal rollo. A mí no me lo dio, pero bueno, sí que es verdad que al final eh, a lo mejor no da miedo tanto por lo que pasa, sino por meterte tú en la situación de decir, joder, se ha muerto un niño pequeño, ¿cómo llevaría yo si me pasase esto a mí? No sé, o sea, intentaría pasar página o haría lo que fuese por conseguir dinero y comprar una casa de estas. A mí me recordó un poco en la forma de eso, de reflexionar sobre la muerte, ¿no? Y la pérdida y demás a Cementerio de Animales, porque al final también va un poco de esto, ¿no? De hasta dónde estás dispuesto a llegar eh, porque no eres capaz de asumir la muerte. También en temas en los que la persona que se está muriendo es un niño, ¿no? Entonces es mucho más duro que si se muere, por ejemplo, una persona mayor que ya tienes asumido que, pues que ya no le queda mucho, ¿no? Entonces, eso, me parece un libro muy bueno, que además tiene una crítica brutal a todo el tema inmobiliario, porque, a ver, es una novela de terror, pero también es un poco distopía, ¿no? Porque existe un barrio entero donde la gente vende estas casas, ¿no? Y todo lo que implica el, pues eso, el querer vivir allí y la cantidad de gente que quiere vivir allí, porque al final es un barrio residencial pequeñito. Y eso, lo recomiendo muchísimo. Quizá no está tan presente el tema de la maternidad, porque la protagonista es una adolescente, es la hermana mayor del niño, pero bueno, sí que creo que es importante la figura de la madre en el libro. Y por ejemplo, que he mencionado Cementerio de Animales, no lo he metido porque, para empezar, he elegido otro libro de Stephen King. No iba a meter aquí la mitad de libros de Stephen King, porque también creo que tiene varios en los que las madres son importantes. Pero en el caso de Cementerio de Animales, el que es mucho más importante es el padre. O sea, la madre también está y la madre también lo pasa mal. Y de hecho me parece un muy buen libro para ver las diferencias y sobre todo en quién pone la sociedad el foco de quién es la persona que tiene que tirar para adelante, quién tiene que cuidar la familia y a quién no se le puede notar que está pasando por un duelo, ¿no? Que en este caso pues es el padre.
y por eso no lo he metido, porque allí al final el protagonista es él y el narrador es él y estás todo el rato metido en su cabeza y aunque la madre sea importante, al final no es tan importante como lo es Luis, que es el protagonista, ¿no? Y bueno, ya solo quedan dos, perdón. El siguiente he cogido, el tema de la maternidad también es un poco distinto, que es ¿Quién cuidará de ti?, de Verónica Cervilla, editado por Literap, que es una autora española. Y aquí es madre y abuela al mismo tiempo, ¿vale? Porque empieza que la protagonista, que se acaba de divorciar y bueno, está teniendo problemas en su vida, tiene de repente que acoger en su casa a su madre, que en este caso pues sería la abuela, ¿no? Porque luego esta mujer pues tiene dos hijos adolescentes, una niña que está en la universidad y un niño que estará en la ESO, y, y entonces llega la madre barra abuela a la casa porque ha tenido un accidente, creo que se ha roto el brazo o algo así, se ha caído y necesita pues estar con alguien, ¿no? Porque no puede estar viviendo sola en este momento. ¿Qué pasa? Que esta mujer es una persona horrible que lleva toda la vida tratando mal a su hija y tratando muy bien a su otra hija, ¿no? A la hermana de la protagonista, que también es una persona bastante bueno para darle un par de hostias, la verdad, es un personaje que me pone muy nerviosa y bueno, pues va de cómo esta mujer tiene que aguantar el estar viviendo con una madre que no la trata como debería, que lleva tratándola muy mal toda la vida y que ella es muy consciente de esto, pero claro, pues es su madre, ¿no? Y la tiene que cuidar porque está teniendo problemas de salud y pues es su deber cuidarla, ¿no? Porque la otra hija, o sea, la hermana de la protagonista, no le hace gracia el tener que cuidar a la madre, ¿no? La quiere mucho y es la favorita y bla, 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 pero por lo que sea, la que se tiene que comer todos los marrones es la otra. Y a raíz de que la madre barra abuela llegue a la casa de la protagonista, se empiezan a dar cuenta que está peor de lo que parece, ¿no? Que no es simplemente que se haya roto el brazo, sino que, bueno, pues que tiene lagunas, que hay cosas que no recuerda bien y que se comporta un poco extraño, ¿no? Y, y bueno, eso, es un libro que me gusta mucho, que además se ven también diferentes tipos de maternidad, ¿no? Porque la protagonista es madre de un niño y una niña y tiene muy buena relación con sus hijos, pero en cambio ella tiene muy mala relación con su madre y se ve también mucho cuando tienes dos hijas, o bueno, o dos hijes, el género da igual, y claramente hay un claro favorito, en este caso una favorita, ¿no? Y, y es muy evidente ese favoritismo, ¿no? Y cómo eso afecta también a la relación entre hermanas, cómo crecen luego esas niñas y qué tipo de roles llevan a cabo, ¿no? Y me parece un libro muy interesante y además absolutamente realista, o sea, yo creo que cualquier persona, porque también es un libro que se nota mucho que es en España, ¿no? Que bueno, no lo he dicho, pero la protagonista trabaja en una residencia de ancianos, además, o sea, tiene una vida normal, precaria, em, en la que tiene mucho trabajo y un peso muy grande sobre sus hombros, ¿no? Porque pues tiene que sacar adelante a sus hijos, se acaba de divorciar, bueno, y encima le toca quedarse en casa con una señora que la trata muy mal y que la está machacando constantemente cuando ella lo único que está haciendo es cuidar a su madre, ¿no? Y, y eso yo creo que si no os ha pasado algo similar en vuestra familia o tenéis algún familiar que os resuene alguno de estos personajes, conocéis a gente externa, amigues, compañeros de trabajo, lo que sea, que tiene este tipo de dinámicas familiares, porque de verdad es que es absolutamente realista, es brutal y te pone de muy mala hostia el ver lo real que es cómo tratan a la protagonista, la verdad. Y el último, que a ver, para mí no es terror, pero como para la mayoría de gente sí, lo he metido aquí, que es Sandial de Katrina Ward. Entiendo que sea terror, o sea, sí que podría ser como terror psicológico, sobre todo el tema de, pues eso, de la maternidad, ¿no? Pero para mí este libro no me causó nada. También es como que es el que menos me ha gustado de Catriona. No sé, no veo el miedo por ningún sitio porque no me creo lo que pasa en la historia. Entonces, si no me lo creo, es como que no puedo sentir nada, ¿no? Y en este caso, o sea, a ver, no me pareció un mal libro, ¿eh? Pero el tema que toca y cómo lo desarrolla son cosas que a mí no me gustan. Juegan bastante con el tema de si la maldad es innata o no, sobre la herencia, sobre si ciertas cosas son adquiridas o ya naces así.
Y a mí estas cosas pseudocientíficas raras que pretenden apoyarse en cosas científicas y tal cuando son mentira, no me gustan nada. Nadie nace malo, ¿vale? No somos monstruos horribles. Eh, las cosas se construyen de forma social. Y a ver, vale que tu personalidad es la que es y hay gente que tira más hacia ser buena o hacia ser mala, pero esto de que haya gente que nazca siendo prácticamente un diablo, no lo compro, la verdad. Y mucho menos que haya ciertas cosas de este tipo que se hereden de forma genética y no que sea algo aprendido, es algo con lo que yo no puedo y por eso a mí este libro no me gustó especialmente. Pero bueno, yendo a la historia, ¿no? Va de una madre que es Rob, que es la protagonista y diría que también es la narradora, que tiene dos niñas pequeñas, no sé qué edad tendrán, 11 y 9, 18, algo así, supongo, ¿no? Y se tiene que llevar a la hija grande porque está pasando algo raro con la hija pequeña. O sea, está pasando algo raro entre las hermanas, ¿no? Y para tomar medidas, pues cogen a la grande y la madre se la lleva, no se van un fin de semana, una semana o así, a la casa donde vivía esta madre de pequeña, ¿no? Como para tener unos días para ellas. Y al mismo tiempo, el padre de estas niñas, ¿no? El marido de Rob, es un ser despreciable, es un maltratador de la hostia, o sea, es como algo muy sutil, pero se ve muy claro desde, yo creo que desde la primera frase que dice este señor. Y está muy bien porque se muestra mucho cómo este pavo manipula a las niñas para que lo vean como el bueno. Y me parece que está hecho increíblemente bien la personalidad de este señor, la verdad, y cómo engaña a las niñas y cómo intenta, pues eso, parecer él el bueno a pesar de hacer cosas horribles, ¿no? Y, y eso, es un libro que se centra, o sea, está centrado en la maternidad 100%, todo el rato, y para mí no es terror, pero sí que entiendo que haya gente que siendo madre o que conectando más con el tema de la maternidad, porque yo la verdad es algo que me da igual, o sea, sí que es algo sobre lo que me gusta leer y cuando hay ciertas madres malas, sí que es algo que me da mucho miedo, ¿no? Porque es la persona que te tiene que cuidar, por ejemplo, o sea, cuando son pues padres, madres, etc., quienes maltratan a sus hijos, sí que es algo que me da muchísimo miedo porque es quien te tiene que cuidar, ¿no? O sea, que la persona que te tiene que cuidar sea quien te haga daño, yo creo que es lo que más miedo me da en el mundo. Pero cuando no va exactamente de eso, ¿no? Y va por otros lados, a mí el tema de la maternidad como que me da un poco igual. O sea, me gusta la historia, pero no me afecta a nivel personal como he visto que le afecta a otra gente este libro. Para mí yo lo acabé y fue como, no sé, o sea, la gente dice que es el libro más fuerte de Catriona, para mí es el más flojo con diferencia. Entiendo que lo dicen por el tema de la maternidad y también porque hay violencia animal, que tampoco me parece para tanto la violencia animal, pero bueno, la gente es muy exagerada. Y a la gente le ha chocado mucho, yo creo que sobre todo por la violencia animal. Pero para mí, todos los otros libros de Catriona son mucho peores que este y mucho más realistas a pesar de parecer más raros. Porque encima eso también me molestó un poco, que en este es como que es el que es más aterrizado en la realidad y con el que más nos podríamos sentir identificados, ¿no? Porque al final eso pues va de la maternidad, de tener un matrimonio y una vida que no querías tener y que hoy en día sabes que no quieres tener, pero pues tienes unas niñas y no te queda otra que quedarte ahí, ¿no? Como pasa, ¿en qué otro libro he dicho que pasa algo así? Ah, en Dolores Claiborne. Pero no sé, no conecte tanto, pero bueno, sí que es verdad que creo que si eres alguien a quien le afecta mucho el tema de la maternidad, igual sí que te parece terror este libro, por cómo es toda la situación de Rob con las niñas. Y bueno, este es el último que quería recomendar, que lo he dejado para el final porque eso lo veo un poco cogido con pinzas el tema del terror. Y bueno, ya habéis visto que igual he cogido algunas cosillas que se saben un poco o que son otras formas de maternar, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que también haya abuelas, ¿no? O como varias generaciones, en plan la abuela, la madre y los hijos. eh, o el hecho pues, de ser madre en el momento que estás embarazada, porque también eres madre porque pues, tienes un bebé dentro, ¿no? Y bueno, y eso, y espero que os sirvan si conocéis más libros de este estilo, bueno, de este estilo, que al final son libros muy diferentes unos de otros, ¿no? Pero libros de terror donde se toque, pues eso, el tema de la maternidad o la paternidad, o sea, yo este lo he centrado a madres femeninas, pero
pues como he dicho, me gusta mucho Cementerio de Animales también, o libros como Nuestra parte de noche que van de la paternidad en sí misma, también me gustan mucho, así que recomendadme libros así, decidme si os ha gustado. Y bueno, pues dadle me gusta o no me gusta dependiendo de lo que os haya parecido. Suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien.